Vamos a compartir pantalla. El tema de hoy es la persona humana en la Biblia. Estamos desarrollando una serie de verdades que están presentes en la Sagrada Escritura. Hemos hablado ya de la creación en la Biblia. Hemos hablado de los ángeles en la Biblia. Y ahora vamos a hablar de la persona humana en la Biblia. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el Salmo 8. Voy a remarcar las verdades más importantes que nos enseña la Sagrada Escritura sobre la persona humana. De esa manera vamos a explicar lo que se llama la antropología bíblica. Padrecito Carlos, ¿qué ha dicho? Voy a explicar la antropología bíblica. ¿Y qué es la antropología bíblica? Es la enseñanza que trae la Biblia sobre el hombre, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios sobre la persona humana. Vamos a ir remarcando algunas verdades presentes en la Sagrada Escritura sobre la persona humana. Primera verdad, la persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. Esta verdad es el fundamento de todo lo que decimos de la persona humana. La persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir que la persona humana es creada a imagen de Dios? Que en cada persona humana hay una huella de Dios, hay una referencia a Dios. Por eso la persona humana tiene un valor sagrado. Nadie puede atacar a una persona humana. La persona humana tiene una dignidad. La persona humana es creada a imagen de Dios y la persona humana es además creada a semejanza de Dios. Y en la medida que una persona hace el bien, se va pareciendo a Dios. En la medida que una persona hace el mal, se va alejando de Dios. Esta verdad es fundamental para hablar de la persona humana. Es la primera verdad bíblica sobre la persona humana. La persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que la persona humana es creada a imagen de Dios? Que en cada persona humana hay una huella de Dios, hay una referencia a Dios. Y cuando la persona humana hace el bien, se va haciendo semejante a Dios, que es el bien infinito. Se va asemejando a Dios. Y cuando la persona humana hace actos malos, se va alejando de Dios. Se hace desemejante a Dios. Y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que serpean por la tierra. Génesis 1:26. Creó Dios al ser humano, a imagen suya los creó. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Primera verdad bíblica. La persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde encontramos esta verdad bíblica? En Génesis 1:26, en Génesis 1:27. Vamos a repetir
esto que estamos señalando. En cada persona humana hay una huella de Dios, hay una referencia a Dios. Por eso se dice que la persona humana es creada a imagen de Dios. Y puesto que en cada persona humana hay una huella de Dios, la persona humana tiene un valor sagrado. Cada persona humana tiene un valor sagrado. Además, la persona humana, de ser creada a imagen de Dios, es creada a semejanza de Dios. La imagen es como la huella divina en el hombre y la semejanza es dinámica. Estamos llamados a asemejarnos más a Dios. Todo ser humano tiene un valor sagrado, porque todo ser humano tiene la imagen de Dios en lo más profundo de su ser. Pero esa imagen se puede deformar cuando obramos el mal. Vamos a poner un ejemplo para que me entiendan. Vamos a comparar a dos personas que han vivido en el mundo. Hitler y la Madre Teresa de Calcuta. Hitler y la Madre Teresa de Calcuta son personas que han vivido en este mundo. Ambas personas han sido creadas a imagen de Dios. Pero, ¿cuál de estas dos personas se ha asemejado a Dios? La Madre Teresa de Calcuta. Hitler, un genocida, un asesino, deformó con sus actos malos la imagen de Dios que estaba en su ser. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros podemos deformar la imagen de Dios que hay en nuestro ser, en nuestra alma, con nuestros actos malos. Vamos con la segunda verdad. La persona humana es sexuada. Vayan reteniendo las enseñanzas bíblicas sobre la persona humana. La persona humana es sexuada porque hemos sido creados con una sexualidad. La persona humana es sexuada. El ser humano tiene una dimensión que es la sexualidad. La persona humana existe o como varón o como mujer. No hay persona humana neutra. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Por eso no se debe usar género para aplicarlo a la persona humana. Porque el género es masculino, femenino y neutro, y no hay persona humana neutra. O eres varón o eres mujer. El varón tiene cromosomas XY. La mujer tiene cromosomas XX. Hemos sido creados o como varón o como mujer. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. La persona humana es sexuada. O eres varón o eres mujer. Por eso la ideología de género va contra la palabra de Dios. No existe persona humana neutra. La sexualidad es una dimensión de la persona humana. Existimos o como varones o como mujeres. Esa es la segunda enseñanza bíblica sobre la persona humana. ¿Cuál es la primera enseñanza bíblica? Que la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la segunda enseñanza bíblica? Que la persona humana es sexuada. La sexualidad forma parte de nuestro ser.
Por eso es muy importante que respetemos la naturaleza de la persona humana. La ideología de género va contra la palabra de Dios, porque no existe persona humana neutra, o sea, es varón o sea, es mujer. Fíjense a dónde estamos llegando. Hoy se hablan de 20 géneros, 100 géneros. Hermanos, o eres varón o eres mujer. Punto. Otra cosa es si hay desorientaciones sexuales. Ese es otro tema. Pero o se es varón o se es mujer. Otro tema es si hay problemas en la identidad sexual, si hay desorientaciones en el tema sexual. Ese es otro tema. Pero o se es varón o se es mujer. Por eso nosotros no aceptamos de ninguna manera la ideología de género. La ideología de género dice que tú puedes tener cuerpo de varón, pero si te sientes mujer, tu género es femenino, aunque tu cuerpo sea masculino. Imagínense la locura, por no decir otra palabra, que trae la ideología de género. Tercera verdad, la persona humana es lo más importante de la creación visible y administradora de ella. Queridos hermanos, tú eres lo más importante de la creación visible. Dios ha creado todo, lo visible y lo invisible. Ya hemos estudiado en las anteriores clases la creación en la Biblia, los ángeles en la Biblia. Los ángeles forman parte de la creación invisible. Dentro de la creación visible, lo más importante es la persona humana. Dentro de la creación visible, lo más importante es la persona humana. No son los animalitos, no son las rocas, no son los árboles. La persona humana es lo más importante de la creación visible y administradora de ella. Por eso no se puede querer a un animalito más que a una persona humana. Yo no estoy en contra de las mascotas. No hay ningún problema en que tengas tu mascota. El problema es cuando quieres más a tu mascota que a la persona que está a tu lado. O cuando tratas a la persona que está a tu lado como tu mascota. Queridos hermanos, la persona humana está por encima de los animalitos. No puede ser que a tu perrito le des besitos y abracitos y a tu esposo o a tu esposa hace años que no le das un beso. La persona humana es lo más importante de la creación visible y administradora de ella. Dios ha dado una orden a los hombres: dominen la tierra y sométanla. Génesis 1:28. El hombre es el administrador de la creación. El hombre tiene que administrar la creación visible. Somos administradores de la creación. No debemos actuar irracionalmente con relación al mundo visible. Hay que actuar con inteligencia. Hay que explotar racionalmente los recursos naturales, no irracionalmente. Cuando Dios crea al ser humano, dijo que todo estaba muy bien. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Génesis 1:31. Cuando ustedes leen Génesis 1, y hay que leerlo, Génesis 1, ahí, cada vez que Dios va creando, dice al final, vio Dios que estaba bien. Pero cuando crea al hombre, cuando crea a la persona humana,
Dice Génesis 1:31 que todo estaba muy bien. No solamente estaba bien, estaba muy bien. Es decir, es una forma de enseñarnos que la persona humana es como el culmen de la creación visible. Lo más importante de la creación visible es la persona humana, y la persona humana es administradora de la creación visible. Somos administradores de la creación visible. Vamos con la cuarta verdad bíblica sobre la persona humana. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. Fíjense qué importante es esta verdad. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. Hay una dimensión corporal y una dimensión espiritual en la persona humana. Hay necesidades corporales y necesidades espirituales en la persona humana. No podemos quedarnos solo con una dimensión, porque la persona humana es unidad de cuerpo y alma. El Génesis, con ese lenguaje simbólico que es propio de este libro, nos dice que Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Génesis 2:7. Es un lenguaje simbólico el que utiliza el libro del Génesis para hablarnos de que la persona humana es unidad de cuerpo y alma. Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. El polvo de la tierra, el barro, es imagen de la dimensión corporal, y el soplo, el aliento de vida que Dios da al barro, es imagen de la dimensión espiritual. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. Hay necesidades corporales y hay necesidades espirituales. Por eso hay obras de misericordia corporales y hay obras de misericordia espirituales. Es importante tener presente esa visión completa de la persona humana. No podemos quedarnos solo con la dimensión corporal, porque caemos en el materialismo, ni podemos quedarnos solo con la dimensión espiritual, caemos en el espiritualismo. Si una persona me dice, Padrecito Carlos, hace 2 días que no he almorzado, que no he desayunado, que no he comido, estoy con hambre, yo no le puedo decir, rézate 40 novenas a San Pancracio para que se te pase el hambre. Tengo que darle de comer a esa persona. Tengo que atender esa dimensión corporal tan importante que tiene la persona humana. Por supuesto que luego la evangelizaré, le enseñaré a rezar, pero más urgente en ese momento es que coma. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. Por eso hay obras de misericordia corporales y hay obras de misericordia espirituales. Quinta verdad bíblica sobre la persona humana. La persona humana es un ser social, es decir, es un ser relacional. Nos relacionamos con los demás. Necesitamos de los demás, necesitamos de una familia, necesitamos que nos enseñen a hablar, necesitamos que nos enseñen a comer, necesitamos que alguien nos explique las cosas, necesitamos que alguien nos socialice. La persona humana es un ser social, necesitamos de los demás. Dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, por eso voy a hacerle una ayuda adecuada. Y dice el Génesis que con ese lenguaje simbólico propio de este libro, Dios hace que Adán se duerma y de su costilla saca a Eva, y cuando Adán ve a Eva, le dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos.
Si tu esposa es gordita, dile, tú eres carne de mi carne. Y si es flaquita, tú eres hueso de mis huesos. La primera comunidad que se forma es el matrimonio. Y sobre la base del matrimonio está una comunidad mayor, la familia. Y la familia es la célula básica de la sociedad. El hombre es un ser social. La persona humana es un ser social, un ser relacional. Necesitamos de los demás. No es bueno que el hombre esté solo. Algunas personas, para atacar el celibato de los sacerdotes, dicen: la palabra de Dios enseña, no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué los curas no se casan? Por si acaso, los sacerdotes nos hemos casado con la iglesia. El sacerdote no es un solterón. El sacerdote es un hombre consagrado, casado con la iglesia. El sacerdote refleja a Cristo esposo que se desposa con la iglesia. No existe una persona aislada. Por eso la teología habla de la dimensión esponsal de la persona humana. ¿En qué consiste la dimensión esponsal? Que vivimos siempre en relación con otro. El esposo tiene que vivir para su esposa y para sus hijos. La esposa tiene que vivir para el esposo y para los hijos. El sacerdote vive para la iglesia. Siempre hay un otro, una relación hacia alguien. Sigamos con las enseñanzas bíblicas. Sexta verdad bíblica. La persona humana está herida por el pecado. Esto es muy importante. No seamos ingenuos. Todos estamos heridos por el pecado. Todos somos pecadores. Quitando a la Santísima Virgen María, que es la Inmaculada Concepción, toda persona humana está herida por el pecado. Todos nacemos con el pecado original, recibimos el bautismo, se nos borra el pecado original, pero se mantiene la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. ¿Qué es la concupiscencia? Es la inclinación al pecado. Todos somos pecadores. Y por eso la iglesia no es un club de impecables. La iglesia es una comunidad de pecadores que aman a Cristo y luchan todos los días por convertirse. La iglesia es una comunidad de pecadores. La iglesia es santa por Jesucristo, no por nosotros. Nosotros somos pecadores. El pecado hace daño. Y en Génesis 3 se relata el primer pecado que se cometió en la historia, que es el pecado original. El pecado es, en primer lugar, una ruptura con Dios. Cuando Adán y Eva, engañados por el diablo, ofenden a Dios, se esconden. Y con ese lenguaje simbólico propio del Génesis, se nos dice que Dios comenzó a pasearse por el jardín del Edén. Adán y Eva, al percibir cómo Dios se acercaba, se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque habían roto con Dios. Se ocultaron de la vista de Yahvé Dios. Génesis 3:8. Y cuando Dios les pregunta por qué se esconden, Adán contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Génesis 3:10. Adán ha roto con Dios, por eso se esconde, y ha roto consigo mismo. Tiene vergüenza de su desnudez, porque está quebrado interiormente, se ha desordenado interiormente, se han desatado las pasiones, siente vergüenza de su desnudez. El pecado hace que uno rompa con uno mismo.
Uno rompe con Dios, uno rompe con uno mismo. Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Aquí viene la ruptura con el prójimo, la primera pelea matrimonial. Aquí está el origen de todas las peleas matrimoniales. Aquí está el origen de todas las broncas matrimoniales, el pecado original. El pecado hace que yo rompa con Dios, me escondo ante la presencia de Dios, que rompa conmigo mismo. El pecado genera una ruptura interior, un desorden interior, y que rompa con el prójimo. Vienen las peleas, los conflictos. Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Génesis 3:12. Adán le tira la pelota a la pobre Eva. Ella es, yo no fui. Se lava las manos. Aquí tenemos la primera pelea matrimonial. Pero además, el pecado hace daño a la creación. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol, del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Génesis 3:17. El pecado hace que rompa con Dios, rompo conmigo mismo, rompo con el prójimo y rompo con la creación. La crisis ecológica que estamos viviendo es consecuencia del pecado del hombre. La codicia del hombre lleva a envenenar los lagos, a talar indiscriminadamente los bosques, a exterminar las especies. El pecado hace daño. La persona humana está herida por el pecado. Todos somos pecadores. Estamos heridos por el pecado. No podemos hablar de la persona humana si no mencionamos esta verdad. Estamos heridos por el pecado. Por eso hay conflictos siempre, por eso hay peleas. Por eso muchas veces, incluso dentro de ambientes que se supone todos rezan, hay siempre problemas, porque somos pecadores. ¿Cuántas veces les he dicho que en la iglesia todos somos pecadores? Y los sacerdotes también somos pecadores, tenemos que convertirnos todos los días. Por eso es importante no perder de vista que está el pecado siempre presente en la vida del hombre. Pero no podemos quedarnos con este punto nada más, sino terminaríamos deprimidos. Aquí está lo más bonito de todo. Lo más bonito es que la persona humana ha sido redimida por Cristo. Jesús nos redime del pecado. Redención significa rescate. La persona humana que está herida por el pecado ha sido redimida por Cristo. Hemos sido redimidos por Cristo. ¿Qué significa que hemos sido redimidos por Cristo? Que hemos sido rescatados por Cristo del pecado, del demonio y de la muerte. Por eso, cuando se habla de la persona humana, tenemos que mencionar siempre a Jesús, nuestro Señor. Porque Jesús ha rescatado a la persona humana. Jesús es el Salvador del hombre. Por eso, San Pablo dice, para ser libres nos ha liberado Cristo, Gálatas 5:1. Hemos sido liberados por Cristo. Jesús nos libera. Jesús nos saca del pecado. Somos felices cuando nos dejamos transformar por Cristo. No podemos hablar de la persona humana en la Biblia sin mencionar a Jesucristo, porque Él es el que rescata a la persona humana del pecado. Lo que hace daño a una persona humana es el pecado. Y el pecado marca todos los ámbitos de la vida humana. ¿Por qué en el Perú la política es un desastre? Por el pecado de la corrupción, por el pecado de la codicia, por el pecado de la envidia, por el pecado del odio, por el pecado de la venganza.
El pecado hace daño, pero Cristo nos ha liberado del pecado. Número 8. La persona humana tiene como modelo a Cristo. La persona humana tiene como modelo a Cristo. El modelo es Jesús. Nuestro modelo es Jesucristo. No sigas a ídolos de barro. Sigue a Jesucristo. Refleja a Cristo en tu vida. Todos los santos han tenido como modelo a Cristo. Por eso los santos también son modelos del modelo con mayúsculas, que es Jesucristo. Jesucristo es el modelo con mayúsculas. Y la primera imitadora de Cristo es la Santísima Virgen María. María es la primera imitadora de Cristo. Nuestro modelo es Jesús. Tenemos que imitar a Jesús. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, en la sociedad, en el Perú, en el mundo, si nosotros nos preguntáramos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Piensa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Nosotros tenemos que pensar siempre, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo trataría Jesús a esa persona? ¿Cómo le hablaría Jesús a esa persona? ¿Cómo miraría Jesús a esa persona? La persona humana tiene como modelo a Cristo. He ahí el hombre. Juan 19:5. Esta frase, en latín se dice ecce homo, la dijo Pilato. Mostró a la gente, a Jesús flagelado, coronado de espinas. Lo mostró para que la gente tuviera lástima y no llevara a Jesús a la cruz. He ahí el hombre. Juan 19:5. Esta frase ha quedado como una cita bíblica fundamental para mostrar a Jesús como modelo. Pilato no tenía la intención de decir Jesús es el modelo, pero Dios se vale de las palabras de Pilato para comunicarnos una verdad. He ahí el hombre. Jesús, he ahí el hombre. Imita a Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Pidámosle a Jesús que nos llene del Espíritu Santo para que pensemos como Él, para que miremos como Él, para que hablemos como Él, para que tengamos sus gestos, para que amemos como Él. Por eso, San Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Esto es fundamental. La Biblia me dice que la persona humana tiene como modelo a Cristo. Si la persona humana tiene como modelo a Cristo, yo debo tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Hay que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas cambiarían si cada uno de nosotros tiene los sentimientos de Cristo Jesús? Nada de rencor, nada de deseo de venganza, nada de odios, nada de egoísmos. Qué bonito sería si cada uno de nosotros es Jesús para los demás, comenzando en nuestra casa. Un esposo tiene que ser Jesús para su esposa y para sus hijos. La esposa tiene que ser Jesús para el esposo y los hijos. Los hijos tienen que ser Jesús para sus papás. Y entre hermanos ser Jesús para mi hermano. Y el sacerdote Jesús para sus fieles. Y los fieles Jesús para su sacerdote. ¿Cuántas cosas cambiarían? Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Vamos con la novena verdad bíblica. La persona humana tiene un fin trascendente.
Hemos sido creados para la eternidad. La muerte no es lo definitivo. La persona humana tiene un fin trascendente. Tenemos una sed de infinito. Incluso las personas no creyentes tienen sed de infinito. Porque la persona humana tiene un fin trascendente. No tenemos un fin mundano, sino un fin trascendente. Hemos sido creados para una plenitud. Y en el corazón del ser humano hay una sed de infinito. Con sed de infinito hemos sido creados. El corazón humano tiene una sed de infinito, y esa sed de infinito solo puede ser saciada por lo infinito. Y para nosotros, lo infinito es Dios. Hemos sido creados para la eternidad. Qué bonito. Hemos sido creados para la eternidad. Somos ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20. Tú no eres un ciudadano del infierno, tú eres ciudadano del cielo. Ahora bien, podemos perder el cielo si usamos mal nuestra libertad. Si yo convierto mi libertad en libertinaje, ya no soy ciudadano del cielo, sino ciudadano del infierno, pero estoy seguro que todos ustedes se esfuerzan todos los días por usar bien su libertad, por elegir el bien. Y ese bien tiene un nombre, se llama Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Hemos sido creados con sed de eternidad. Y por eso debemos contemplar la muerte como una puerta de acceso a la vida eterna. Por supuesto que nos ponemos tristes cuando muere un ser querido. No tenemos un corazón de piedra, tenemos un corazón de carne. Y cuando muere un ser querido, por supuesto que nos ponemos tristes y lloramos. Jesús ha dicho, bienaventurados los que lloran porque ellos serán saciados. Por supuesto que nos ponemos tristes, pero no estamos desesperados. Porque el que está desesperado no tiene esperanza, y nosotros sí tenemos esperanza porque somos ciudadanos del cielo y rezamos por nuestros difuntos, pedimos por su purificación, porque esperamos encontrarnos con ellos en la patria celestial. Somos ciudadanos del cielo. Por eso no hay que tener miedo a la muerte. Hemos sido creados para la vida eterna. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia y tenía que ir a grabar a RPP. En la cabina donde grababa había una chica que limpiaba la mesa con gel, y yo le dije un día, por lo que estás haciendo, te vas a ir al cielo. Y ella me dijo, gracias, padrecito, pero no ahorita, quiero vivir un poquito más. Todos queremos vivir un poquito más, todos queremos vivir, no queremos morir. Ahorita no me quiero ir al cielo, quiero vivir un poquito más. Hemos sido creados para una plenitud. Esa plenitud es el cielo, y hay cielo porque Cristo con su muerte y su resurrección ha abierto las puertas del cielo de par en par. Por lo tanto, que nunca se te olvide, somos ciudadanos del cielo. Hemos sido creados para una plenitud. Y la décima verdad es que la persona humana va a resucitar. Todos vamos a resucitar. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. Que nunca se nos olvide, somos unidad de cuerpo y alma. Hay necesidades corporales y hay necesidades espirituales. La muerte trae la separación entre el cuerpo y el alma pervive, el alma es inmortal, el cuerpo se corrompe, pero vamos a resucitar. Se va a dar la reconstitución de la persona humana. Y la reconstitución de la persona humana se dará en la parusía, en la segunda venida del Señor. La persona humana va a resucitar. Nosotros esperamos la resurrección gloriosa. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15, 19 al 20.
Fíjense qué bonito lo que dice San Pablo. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Es decir, somos los más desgraciados si solamente tenemos puesta nuestra esperanza para esta vida. No, hermanos, no hay que ser mundanos. Pon tu esperanza en el cielo. Y el cielo es la comunión eterna con Dios. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Es decir, Jesús ha resucitado, es el primero en resucitar, luego seguimos nosotros. Vamos a resucitar. La persona humana va a resucitar. Todos vamos a resucitar. Y todos vamos a resucitar porque el poder de Dios es infinito. Vamos con la síntesis de la charla. Ya estamos terminando la charla porque no quiero irme al purgatorio por aburrirlos. Primera verdad, la persona humana es imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 al 27. Todo ser humano tiene una huella divina. Todo ser humano tiene un valor sagrado. La imagen no se pierde. La semejanza es dinámica. Les puse el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta y de Hitler. La Madre Teresa de Calcuta, una santa. Hitler, un genocida, un asesino, un hombre perverso. Los dos han sido creados por Dios. En los dos había una imagen de Dios. Pero la Madre Teresa de Calcuta reflejó a Dios. Con sus obras buenas se asemejó a Dios. Hitler, hombre perverso, asesino, genocida, no se asemejó a Dios, se asemejó al diablo. Cuando una persona obra mal, se aleja de Dios. Y en vez de ser semejante a Dios, uno se hace semejante al diablo. La persona humana es sexuada. Existimos o como varones o como mujeres. Por eso no a la ideología de género. O eres varón o eres mujer. O tienes cromosomas XY, eres varón, o tienes cromosomas XX, eres mujer. Padre Carlos, y las personas homosexuales, las personas bisexuales, todo ello implica orientaciones sexuales que no están ordenadas, pero se es o varón o mujer. Lo otro es ya cuestiones de orientaciones. Será un tema de una charla, ahorita no voy a hablar de ese tema. Lo único que puedo decir es que la persona homosexual es persona humana. Hay que quererla, hay que respetarla. Al mismo tiempo hay que decir con claridad que las relaciones homosexuales son desordenadas, son antinaturales. Las relaciones homosexuales son pecado, hay que decirlo con claridad, no hay que tener miedo de decirlo. La persona humana es persona humana, hay que quererla. A la persona se le quiere, se le respeta. Las relaciones homosexuales son desordenadas. 3. La persona humana es lo más importante y es la administradora de la creación. Génesis 1:28, Génesis 1:31. Ya les he dicho, la persona humana es lo más importante de la creación visible. Por eso no se puede colocar a los animalitos al nivel de la persona humana. Y no se puede tratar mejor a los animales que a la persona humana. Padrecito, quiero mucho a mi mascota. Tranquilo. Yo no estoy en contra de las mascotas, por si acaso. Lo que estoy en contra, porque va contra la palabra de Dios, es que trates mejor a tu mascota que a tu esposo, que a tu esposa, que a tus hijos, que a tus abuelitos, que a tus nietos. La persona humana está por encima de los animales, por encima del mundo vegetal y por encima del mundo mineral. Cuarta verdad, la persona humana es unidad de cuerpo y alma. Génesis 2:7. Hay una dimensión corporal y una dimensión espiritual en la persona humana. Y hay que dar gloria a Dios con todo nuestro ser. Hay que dar gloria a Dios como unidad de cuerpo y alma. Y hay que practicar las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales.
No caigamos en el materialismo, que es lo propio del comunismo, y también del capitalismo descontrolado, que piensa que todo es materia. No caigamos en el materialismo. Tampoco caigamos en el espiritualismo, que deja de lado las necesidades corporales. Ni uno ni lo otro. Ni materialismo ni espiritualismo. Vivamos la espiritualidad católica. La espiritualidad católica nos habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos alimentar nuestro interior, nuestra alma, con la oración, con los sacramentos, con la escucha de la palabra de Dios y preocuparnos de los pobres. Hemos hablado, como quinta verdad, que la persona humana es un ser social. Necesitamos de los demás. Génesis 2:18. La primera sociedad que se forma es el matrimonio. Luego viene la familia es célula básica de la sociedad. Somos seres sociales, necesitamos de los demás. La sexta verdad es que la persona humana está herida por el pecado. Génesis 3. El pecado hace daño. El pecado hace que rompa con Dios, que rompa conmigo mismo, que rompa con los demás, que rompa con la creación. El pecado hace daño, es la causa y raíz de todos los males. El pecado nos hace daño. Pero la persona humana ha sido redimida por Cristo. Gálatas 5:1, para ser libres nos ha liberado Cristo. Jesús nos hace libres. Todos queremos ser libres. Y la verdadera libertad está en la vida en Cristo. Jesús nos hace libres, porque el pecado es lo que nos esclaviza. Todos queremos ser libres. No queremos ser esclavos. Jesús nos libera. La persona humana tiene como modelo a Cristo, Juan 19:5, Filipenses 2:5. Hay que imitar a Jesús. No imites a ídolos de barro, imita a Jesucristo. Jesús es nuestro modelo. Imita a Jesús. A veces uno se sorprende cómo los jóvenes hacen esfuerzos para ver a sus ídolos. Hay un concierto en el estadio de la U y hay colas de jóvenes 2 días, 3 días durmiendo en la calle para ver a sus ídolos. Ídolos de barro. Ídolos de barro. Pero ¿cuántos de esos jóvenes se esfuerzan para ir a misa? ¿Cuántos de esos jóvenes se esfuerzan para ir a confesarse? ¿Cuántos de esos jóvenes hacen el esfuerzo de rezar todos los días? Qué pena, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que esforzarnos todos los días, colaborando siempre con la gracia de Dios, por reflejar a Cristo, por imitar a Cristo. La persona humana ha sido creada para un fin trascendente. Filipenses 3:20. Hemos sido creados para el cielo, no para el infierno. Hemos sido creados para una plenitud, para la vida eterna. Por eso no hay que tener miedo a la muerte. Es verdad que no queremos morir, es verdad que nos entristece perder un ser querido, sobre todo cuando es una persona joven, un padre de familia, una madre de familia. Por supuesto que nos entristece y lloramos. Pero somos personas creadas para la eternidad. Por lo tanto, está la esperanza de volver a encontrarnos con nuestros seres queridos en la patria celestial. Y la persona humana va a resucitar. Primera de Corintios 15, 19 al 20. Vamos a resucitar todos. Ya hablaremos de la resurrección cuando toque el tema. Ya hablaremos de ese tema escatológico, que es mi fuerte, porque soy el padre del más allá, que se gana más acá. Ahora simplemente les digo que todos vamos a resucitar. Padrecito, mi tío era pescador, se cayó del bote, se lo comió un cachalote. ¿Va a resucitar? Sí, va a resucitar. El poder de Dios es infinito. Todos van a resucitar. Y nosotros esperamos la resurrección de gloria, no de condenación, porque también hay resurrección de condenación. Por lo tanto, debemos respetar nuestro cuerpo,
porque vamos a resucitar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hemos terminado con esta charla bíblica. Brevemente recordemos, la persona humana es imagen y semejanza de Dios, la persona humana es sexuada, la persona humana es lo más importante y administradora de la creación, la persona humana es unidad de cuerpo y alma, la persona humana es un ser social, la persona humana está herida por el pecado, la persona humana ha sido redimida por Cristo, la persona humana tiene como modelo a Cristo, la persona humana ha sido creada para un fin trascendente, la persona humana va a resucitar. Aquí tenemos, por lo tanto, la síntesis de la clase. Gracias por su paciencia. Ustedes han imitado a Jesús hoy día por su paciencia. Me han tenido paciencia. Hoy han tenido los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Han tenido paciencia con el padre Carlos Rosell. Siempre yo, al final de la charla bíblica, hago una pregunta y regalo una Biblia. Ya se han llevado varios hermanos su Biblia. Ahora voy a hacer una pregunta con Biblia. Y la primera persona que responda se lleva su Biblia, según el Facebook que yo estoy aquí leyendo. Porque aquí también puedo ver quiénes están siguiendo la charla. Por ejemplo, veo aquí que Santa Meche Reategui está siguiendo la charla, una mística, una señora santa. A ver, la pregunta que yo hago es la siguiente. Uno de los textos importantes para hablar de lo que significa que hemos sido redimidos por Cristo es el siguiente texto. Repito, uno de los textos importantes de la Biblia para hablar de que hemos sido redimidos por Cristo es el siguiente texto. Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. La primera persona que me coloque la cita bíblica, en qué capítulo y versículo y en qué libro está, se gana una Biblia. He venido para traer vida y vida en abundancia. He venido para traer vida y vida en abundancia. A ver si Miguel me puede ayudar a detectar la primera persona porque tiene una computadora más ágil que yo. He venido a traer vida y vida en abundancia. Quiero el libro, el capítulo y el versículo. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Cristo ha venido a traer vida y vida en abundancia, a sacarnos del pecado que nos lleva a la muerte. ¿Quién es la primera persona? Acá ya tenemos a George Guille. Juan 10:10. George Guille se lleva su Biblia. George Guille se lleva su Biblia. Juan 10:10. Muy bien. Los demás, Oscar Rodríguez, Ela Daniela Lazo y Silvia Nicama, vamos a darle un premio consuelo, un pan con torreja y emoliente. No, mentira, 3 libritos pequeños para Oscar Rodríguez, Ela Daniela Lazo García y Silvia Nicama, y una Biblia para George Guille, ¿ya? Entonces, una Biblia para George Guille y 3 libros pequeños para Oscar Rodríguez, Ela Daniela Lazo García y Silvia Nicama. Muy bien, qué alegría tener alumnos tan brillantes. Ya nuestra hermana María Lucía Martínez, otra mística, quedó en 5º lugar. Ya no se puede llevar nada, solamente le vamos a dar su pan con torreja y su emoliente en el mercado central. Y su pasaje en un chosicano para que se vaya hasta allá. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta. Sí. Preguntan, ¿cómo ubicaríamos a una persona huraña si el ser humano fue creado para vivir en comunidad? Ya. Bueno, hay que ayudarle, ¿no? A una persona huraña para que se sociabilice. Por eso es importante también que los padres de familia acompañen a sus hijos
en las diferentes etapas de la formación. Ahora, también es importante decir que cada uno tiene su personalidad. Entonces hay personas que son más extrovertidas, hay otros que son introvertidos. Yo soy introvertido, por ejemplo. Yo no soy mucho de efusiones, ¿no? No me gustan mucho los abrazos, lo digo con sinceridad, ¿no? Pero hay otros sacerdotes más efusivos. Cada uno es distinto, pero sí tenemos que saber dialogar, tenemos que saber estar en un lugar. Por eso es importante que en la educación a los niños, a los adolescentes, se les ayude a saber socializar, a comportarse adecuadamente, saber conversar, los modales, etc. De esa manera vamos también perfeccionándonos como personas, porque las virtudes nos perfeccionan como personas, ¿no? El tema de las virtudes también es muy interesante. También vamos a tener una clase de las virtudes en la Biblia. Las virtudes hacen que una persona pueda ser agradable en el trato a los demás. Una persona virtuosa es una persona que es sincera, que es amable, que es ordenada, que es pulcra, que sabe dialogar, que es prudente, sabe callar cuando hay que callar, sabe hablar cuando hay que hablar. Por eso es importante cultivar las virtudes. Bien, aquí también hay una intervención buena de la Troller de Cristo, nuestra hermana Juliana Goitisolo, que habla de cuerpo, alma, espíritu, que también es una forma que tiene la Biblia de hablar de la persona humana, pero la Iglesia enseña que la persona humana es unidad de cuerpo y alma, y el alma es espiritual, ¿no? Cuando se dice cuerpo, alma, espíritu, no es que son tres elementos, ¿ah? Lo dice el catecismo muy bien. El catecismo dice que no son tres elementos, son dos, cuerpo y alma, unidad de cuerpo y alma. Lo que pasa es que el alma es espiritual. Entonces, espíritu califica al alma, no es un tercer elemento, que caracteriza al alma. El alma es espiritual porque el alma se abre a Dios, el alma es inmortal, por eso el alma es espiritual. Muy bien, pues, muchas gracias por la paciencia. Sí, padre, hay un seguidor de Argentina. Saludos para ellos. Muy bien, un saludo para Argentina. Y aquí hay una pregunta. Ela Daniela Lazo García, padre Carlos, disculpe, ¿cuándo podemos recoger nuestro premio? Bueno, pueden venir el 30 de febrero. No, mentira. ¿Cuándo pueden recoger el premio? Pues pueden buscarme de lunes a viernes de 4 a 5 y media, que estoy atendiendo. Atiendo las confesiones, pero también puede acercarse y yo le voy a dar su premio, ¿ya? Aquí hay una pregunta interesante. Padre, por favor, ¿puede explicar qué significa ontológico? ¡Ah, qué elevada esa pregunta de nuestra hermana Berta! ¿Qué significa ontológico? Yo no he usado a propósito esa palabra, pero se usa en la teología. Y bueno, ya que ha preguntado la hermana Berta Huaraca, y le felicito por su pregunta, vamos a explicar. ¿Qué significa ontológico? Significa en el plano del ser, ¿ya? Cuando nosotros decimos ontológicamente, un sacerdote es otro Cristo, es que en el plano del ser, un sacerdote es otro Cristo. Ontológico significa en el plano del ser. Otro ejemplo. Ontológicamente, un bautizado es hijo de Dios. Significa que en el plano del ser, un bautizado es hijo de Dios, en lo más profundo de su ser. Eso significa ontológico. Por lo tanto, ontológico tiene que ver con el ser, que es lo más profundo que se da en una realidad. El plano ontológico es el plano del ser. No es el plano del obrar, sino del ser. ¿Ya? Otro ejemplo más. Discúlpenme que sea muy técnico, muy filosófico. La sexualidad está en el plano ontológico, en el plano del ser. Y porque está en el plano del ser, no cambia. Lo que está en el plano del ser no cambia. No es que yo decido, no, un momentito. Tú eres o varón o mujer, está en el plano ontológico.
Pero la ideología de género no admite que la sexualidad esté en el plano ontológico. Está en lo que a mí me da la gana. Y entonces ya cambia todo. Si está en lo que a mí me da la gana, pues entonces yo puedo tener cuerpo de varón, pero puedo sentirme mujer, entonces mi género es femenino, aunque mi cuerpo sea masculino. ¿Ya? Aquí hay Padre, otra pregunta. Bien. Una persona ascética, ¿también hay que corregirla si no vive en comunidad bien? Una persona Que practica ascética, ascética. claro, una persona ascética se supone que es una persona que hace mucha mortificación. Eso significa una persona ascética, que hace mucha mortificación. Bueno, pues si la persona es una persona que no dialoga, que está encerrada en sí misma, su mortificación tiene que ser dialogar. Su mortificación tiene que ser compartir con los demás, porque si no se puede volver una persona egoísta. Puede ser una persona que se mortifique mucho, ¿no? Sus ayunos, 2 ayunos a la semana, duerme sobre el suelo, está 3 horas de rodillas, pero si esa persona no se abre a los demás, no está viviendo correctamente una espiritualidad católica, porque la espiritualidad católica ciertamente nos habla de la mortificación, pero también nos habla de el trato con los demás. No puede haber una correcta espiritualidad sin una correcta relación con los demás. Saber compartir con los demás, pasarla bien con los demás, dialogar con los demás. Por eso la ascesis no significa que tú te encierras en una celda a darte de alma, no. La ascesis cristiana ciertamente implica mortificación, significa ofrecerle al Señor lo que nos cuesta, pero también es compartir con los demás, hacer la vida agradable a los demás. Bien, padre, gracias. Bien, y ya para terminar, 2 preguntas. Una de Oscar Rodríguez. ¿El ser bautismal sería un término ontológico? Claro, está en el plano ontológico, en el plano del ser. Y aquí la teóloga, la Ratzinger de Surco, Valeria Casado Franco. Padre, ¿qué es el ileformismo? Ah, su madre, mucho nivel allá. ¿Qué es el ileformismo? Bueno, el ileformismo significa que las cosas están formadas por materia y forma. Ese es el ileformismo, ¿no? Materia y forma. Por ejemplo, en el ser humano sería la materia el cuerpo y la forma el alma, ¿no? O sea, cuando se explica la realidad con estos 2 elementos, materia y forma, hablamos del ileformismo. Si esto lo aplicamos a la persona humana, el cuerpo, materia, la forma, el alma, ¿no? Que vivifica la materia, que sería el cuerpo, ¿no? Entonces es una forma de explicar la realidad que tenía Aristóteles, ¿ya? Aristóteles es el que habla del ileformismo, es decir, que la realidad está compuesta por materia y forma. Muy bien, pues gracias por su paciencia, gracias por haber tenido paciencia con la explicación que les he dado, y nos encontramos, Dios mediante, el otro mes, el 4º lunes de mes, con la charla bíblica. Estamos recorriendo diferentes verdades desde la Biblia. Recordemos que hemos hablado de la creación en la Biblia, hemos hablado de los ángeles en la Biblia, hoy hemos explicado la persona humana en la Biblia. Y así vamos a ir recorriendo, Dios mediante, todos los meses, alguna verdad fundamental de nuestra fe. Muchas gracias, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos ustedes, ánimo, y les encomiendo. Y nos vemos mañana en la misa de 7 de la mañana.